¿Qué tal, amigos y amigas? Se dice que El Resplandor rivaliza con 2001 por ser quizás la película más popular de Kubrick, ¿y cuál no lo es? De lo que no hay duda es de que es una de las que más teorías han despertado junto a Ash Weissat. ¡Ahí es nada! Pero como le pasa a esta, el significado esencial del Resplandor, si es que hay solo uno, sigue siendo todavía a día de hoy carne de encendido debate. Es lo que tienen las buenas películas. Y podemos decir casi con total seguridad que la gran mayoría de las teorías y explicaciones, que hay cientos, salen de analizar el film. A ver, digo esto porque creo que estos análisis, en mi opinión, no han terminado de capturar lo esencial del Resplandor, precisamente porque solo se dirigen a la película. Me explico. La experiencia artística no se limita solo a la obra. También está el contexto, el artista y la recepción, pero solemos elegir la obra de arte sencillamente porque es lo que tenemos más a mano. Si dirigiéramos nuestros intereses hacia el artista y le crujiéramos a preguntas sobre por qué hizo lo que hizo, qué quiso decir, que son preguntas súper importantes, casi os puedo asegurar que se irían por peteneras, que sí es como preguntarle a un mago cómo funcionan sus trucos. El mismo Kubrick, cuando habitualmente se le preguntaban por estos temas, decía, citando a Lovecraft: en todas las cosas que son misteriosas, nunca expliques. Este hermetismo es una barrera que causa que tengamos que dirigir nuestras preguntas solo a la obra, y nos quedemos sin saber las verdaderas motivaciones que le llevaron en primer lugar a crear la obra. El principal motivo de su secretismo es que el arte contiene una potente función terapéutica, y es una vía excelente para dar salida a tensiones muy íntimas de forma socialmente aceptable. Así que es normal que se guarden las verdaderas razones que le impelen a hacer lo que hacen. Ojo, que es una actitud muy respetable. Al fin y al cabo, ¿no lo hacemos todos? Y ahora diréis, vale, todo eso está muy bien, pero ¿cómo podemos saber los motivos del artista? Me alegro que me hagáis esa pregunta. Me sirve de excusa para cotillear en la vida de Stanley Kubrick. Y es que vida y ficción se mezclan inevitablemente, mucho más a menudo de lo que quieren confesar los creadores. Y muchas de sus creaciones son traslaciones bastante claras o están indirectamente relacionadas con sus propias experiencias personales. Creo que El Resplandor es un ejemplo muy transparente de esto, de cómo Stanley Kubrick hizo de sus películas una expresión de lo que le estaba pasando en su vida, de sus obsesiones más íntimas, sus miedos y sus filias. Pero para comprender todo esto que os cuento, antes debemos poner algo de contexto. La crisis del petróleo del 73 provocó un gran seísmo planetario durante años, y toda la industria sufrió una intensa recesión. No fue tanto así para el cine y los medios de comunicación, quienes tradicionalmente suelen sacar grandes beneficios de los tiempos dramáticos. Pero no todo fueron risas y jolgorio. En esos años comenzó una revolución que iba a cambiarlo todo. Un nuevo actor aparecía en la esfera pública, que le empezaría a comer la tostada al cine, a pasos agigantados. Me refiero a la televisión, un gigante que amenazaba con devorar al espectador tradicional con su oferta de contenido barato y atractivo. Bueno, ya sabéis de lo que os hablo. De ese mismo contexto se haría eco el propio Kubrick en la película. Así que el ambiente entre los magnates y ejecutivos de la industria cinematográfica estaba muy caldeadito, y no es de extrañar, pues cualquier resbalón en taquilla podría significar el final del estudio. Es por eso que suelen preferir los conocidos y seguros formatos taquilleros a las arriesgadas apuestas creativas. Antes del Resplandor, Kubrick venía de Barry Lyndon, un drama histórico costumbrista que obtuvo críticas muy dispares. Según el Washington Post, la película era una obra maestra sin vida, un objeto de arte en lugar de una película, que tan solo ganó 4 Oscars menores y perdió en los más importantes. Y ciertamente el éxito comercial de Barry Lyndon fue bastante discreto, algo mejor en Europa, pero muy lejos de lo que el estudio esperaba recaudar con El Director de 2001 y La Naranja Mecánica. Y la pela es la pela. La relación de Kubrick con los ejecutivos de la Warner era, por llamarlo de alguna manera, tensa, muy tensa. Vamos, dos socios que se odian pero que están obligados a colaborar para su propio beneficio. La cuestión es que toda esta desconfianza era un duro golpe para el orgullo de Kubrick, un tipo tremendamente ambicioso y competitivo, que estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya. Menudo era Kubrick, y quería demostrarles a todos que podía ser un director taquillero y artístico a la vez. Así que, en primer lugar, este sería el escenario general que impulsaría su decisión por el terror para su próximo proyecto, un género mucho más abierto que el drama histórico costumbrista, y sobre todo más rentable. El Resplandor nacería, pues, como un reto para armonizar arte y beneficio económico, y sobre todo demostrar que los ejecutivos se equivocaban. Y claro, Kubrick no se conformaría con hacer una simple peli de terror.
En sus palabras, su propósito era hacer la película más aterradora del mundo, nada más y nada menos. Y ya metidos en harina, el bueno de Stan Lee era más partidario de adaptar que de escribir sus propios guiones. En esa búsqueda de ideas ajenas, por sus manos pasó la novela de Ira Levin, Rosemary's Baby, antes de que la agarrara su amigo Roman Polanski, quien también necesitaba hacer, qué casualidad, la película más aterradora del mundo. Porque El baile de los vampiros había sido un poco bluff. No sé, a mí me gustó. Y Kubrick rechazó también El exorcista, por de nuevo discrepancias con la Warner. La semilla del diablo y El exorcista, vaya dos. Me pregunto cómo hubieran sido dirigidas por Kubrick. Sin duda habría sido tremendo, pero vamos, que las que hay ya son dos absolutas obras maestras de sus directores. Bueno, ya veis que el miedo es algo así como un activo refugio para la industria y los directores avispados. Polanski, William Friedkin, Kubrick, incluso Spielberg se subió al carro con su Tiburón. Y estos son solo unos pocos de los que bombardearon la gran pantalla de los 70-80 con enormes torpedos terroríficos. Este truco funciona porque básicamente saben que nos chifla cagarnos de miedo. Ahí están también el cine de extinción en masiva y apocalipsis. Siempre triunfan. La parte triste es que cuando esto sucede es que los tiempos que corren son igualmente aterradores. Sucedió en los 70, con la amenaza nuclear y de guerra a escala planetario. En los 80, con la crisis de deuda, intimidando al mundo entero. Recordemos la crisis económica global del 2008. Y ahora en 2026, con lo que siempre está a punto de suceder, porque hemos empezado finos. How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. Como sea, no hay más que echar un ojo a la cartelera y comprobar que el género de terror está en uno de sus mejores momentos. Es para echarse a temblar. Y si hay alguien que brillaba y brilla con especial genio terrorífico en el universo creativo del mal, ese es el inigualable Stephen King, que por aquel entonces recién comenzaba a aterrorizar al mundo con sus novelas. Brian De Palma había hecho de Carrie tremendo exitazo en 1976, con su telequinesis y fanatismo religioso, así que aprovechando el tirón, alguien le envió a Kubrick una prueba de impresión del que sería su próximo bestseller asegurado, El Resplandor, y Kubrick quedó inmediatamente prendado del relato de Jack Torrance y el Hotel Overlook. Bueno, ya conocéis la historia. Kubrick hizo su propia adaptación de la novela, y King se enfadó porque se desviaba de su tema principal, cómo el alcohol convierte en un monstruo a un buen padre, algo que Kubrick dejó de lado en la película, salvo las secuencias en el Salón Dorado con Joy. Luego se supo que King era alcohólico, y de ahí que le diera tanta importancia. Pero creo que lo que definitivamente decidió a nuestro director favorito por la historia de King fue porque servía de canal perfecto para expresar esos temas que tanto le preocupaban. En sus propias palabras, una de las cosas que las historias de terror pueden hacer muy bien es mostrarnos los arquetipos del inconsciente. Podemos ver el lado oscuro sin tener que confrontarlo directamente. Kubrick sabía que las historias tienen el poder de ofrecer salidas a profundos problemas, y de paso ofrecernos su solución a todos generosamente. Películas soluciones para enfrentar su obsesión por el mal y la violencia intrínsecas en la naturaleza humana, por el hombre atrapado en la inmensidad de lo que le rodea, por las circunstancias ajenas a su control. Películas para enfrentar la tremenda preocupación por la familia que Kubrick estaba sintiendo durante el tremendo escándalo tras la naranja mecánica. Pero antes de continuar con lo más suculento, aprovecho para daros las gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Dicen que ya no hace falta para el algoritmo darle al like, compartir y demás. Puede que a él no le importe, porque no tiene sentimientos, pero yo sí los tengo, y me animaría un montón saber que hay alguien ahí y decidme lo que pensáis en la cajita de comentarios. Y ahora sí, repasemos el argumento. Jack es un escritor que no logra dar salida a su torrente creativo, se va aislando cada vez más y termina transformándose en un monstruo asesino. Vale, es cierto que no se puede hacer una traslación del personaje de Jack como si fuera la vida literal de Kubrick, pero no podemos evitar relacionar el bloqueo y aislamiento que sufre el protagonista con el propio proceso creativo del director y el aislamiento que estaba viviendo él mismo en su vida. Debemos remontarnos unos años antes del Resplandor y fijarnos en la película que supuso un traumático punto de inflexión en su carrera, La Naranja Mecánica. La película tuvo una repercusión social tan grande en Inglaterra que muchos creyeron que algunos violentos delitos reales cometidos por jóvenes habían sido inspirados por la película, y eso dio lugar a una intensa campaña mediática demencial. La hostilidad hacia Kubrick y su familia creció tanto que llegaron a recibir amenazas de muerte. Ese impacto social influyó enormemente en el ánimo del director, y fue algo que acrecentaría sin duda no solo el tiempo invertido en cada proyecto, sino su obsesión por tener el control de la situación y hacerlo todo perfecto. Esa presión mediática explicaría en parte su traslado de residencia lejos de Londres, y su reclusión en su mansión Childwoodbury Manor en Hertfordshire, en una finca rigurosamente blindada del mundo exterior en la campiña inglesa. Recopilando tenemos un creador en progresivo desgaste mental, y su familia, aislados y asediados por fuerzas externas en su casa,
que además es su lugar de trabajo. ¿De quién estamos hablando, amigos y amigas? Vivienda, familia y trabajo se fusionaron en los mundos de Kubrick. La cuestión es que el ser humano, prisionero, influenciado, ajeno, rodeado por fuerzas que no puede controlar, es un tema recurrente en todo su cine. El entorno como un antagonista que moldea y destruye a sus habitantes está desde 2001 a Ice White Sat, la monumentalidad e inmensidad que aplasta cualquier deseo de libertad real, las condiciones que conspiran para atraparlos, es el hombre abrumado por el contexto, ante la naturaleza, ante el sistema, ante la página en blanco, el ser humano atrapado incluso en el devenir laberíntico de su propia mente, la mente de Kubrick. Y el otro gran tema del Resplandor, las relaciones familiares y paterno-filiales, eran sin duda algo que venía cobrando importancia cada vez mayor en su vida y en sus obras, empezando por Barry Lyndon, luego en La Naranja Mecánica y como vemos en El Resplandor, y en la final Ice White Sat. Estaba claro que Kubrick necesitaba sacarse algo de la cabeza, un drama doméstico sobre la ruptura entre un padre y su familia asediados por fuerzas externas. De Kubrick trabajando tenemos sobre todo el documental que rodó su hija, precisamente de la película que estamos hablando. Es cierto que su fama de autócrata obsesivo y controlador está muy extendida, pues Kubrick ejercía en los rodajes de arquetípico padre todopoderoso, guía y a la vez amenaza bastante real de castración. Luego tenemos a una madre ambivalente, sumisa y protectora a la vez, atrapada por la institución familiar, y el niño con poderes, inocente víctima circunstancial. Creo que la intención de Kubrick era agarrar todas esas sombras y luces de sus propias relaciones familiares que tanto le preocupaban y tensarlas al máximo gracias al entramado fantástico y el lenguaje cinematográfico. Y lo hizo con una maestría inigualable, porque El Resplandor es una obra de arte con mayúsculas, mi peli favorita de terror. Bueno, de terror en la Tierra. Vamos, como Kubrick era Kubrick, no podía comunicarse con el mundo sin hacerlo con un diseño de arte y fotografía proverbiales. El decorado y la arquitectura debían representar la estructura y el sentir de una mente, pero no solo la mente de Jack, también la del propio Kubrick y la de un hotel gobernado por entes sobrenaturales que los quieren atrapar para siempre. El laberinto era la metáfora visual más clara para esto, elemento que no estaba en el libro de King, un símbolo muy potente de la confusión y la trampa mental en la que está preso Jack, y Kubrick extendió este concepto a todo el diseño del hotel, porque el Overlook es una mezcla de habitaciones inconexas y pasillos interminables que el niño recorre incansablemente con su patín, como si de la obsesión dentro de la cabeza de Jack se tratara. El baño rojo, por cierto, está inspirado en un diseño del genial arquitecto Frank Lloyd Wright, autor también de la Ennis House, donde nuestro Blade Runner favorito soñaría con unicornios. Y siguiendo el hilo de los animales mitológicos, toca adentrarnos en el laberinto de Kubrick, porque no hay laberinto sin Minotauro. Minotaur Production se llamó la primera productora de Kubrick, con la que hizo El beso del asesino. Kubrick era un apasionado locuelo de la historia y el arte clásicos, y El Resplandor es, al fin y al cabo, una versión moderna del mito de Teseo y el Minotauro. En la película hay muchas referencias, a ver si hago un vídeo hablando de ellas, que son muy interesantes. El Minotauro, pues, para Kubrick, como para Picasso e innumerables artistas, es una potente simbología. El Minotauro ha sido, desde los griegos, la representación del predominio de los instintos animales sobre la razón. Un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre que devoraba a sus víctimas presas en el laberinto. Y para encerrar a sus propias víctimas, los personajes de la película, Kubrick utilizó el implacable entorno y las fuerzas malignas que habitan el hotel. Y también los encerró dentro de patrones de ángulos agudos y líneas rectas que están en toda la película. Los podemos ver en la alfombra, en los cuadros de pinturas de nativos, en la arquitectura laberíntica que los rodea, como si fueran ratones de laboratorio. Los patrones lo inundan todo, patrones que se repiten hasta el infinito y que ocultan bajo su superficie el horror de lo que no puede ser contenido, de lo que no tiene sentido o explicación y nos hunden hasta el abismo de lo irracional, de lo inconsciente. Ese camino a la oscuridad es el que irá transformando a Jack en el Minotauro. Iremos viendo cómo poco a poco va perdiendo aquello que lo hace humano, desde la forma de andar, el rostro, hasta el propio lenguaje. Pero no solo a Jack. Todo lo que hay en El Resplandor es víctima de una transformación monstruosa, desde el apacible lugar de vacaciones, fotografiado con un enfoque realista y luz tamizada, hasta la expresiva puesta en escena del horrendo hotel maligno en toda su dimensión paranormal. Eso es lo que hace que durante toda la película se respire cierta sensación de presagio trágico, como de destino que está inevitablemente forzado a repetirse como un reflejo perverso. Y hablando de reflejos, la película está llena de dobles por todas partes, empezando por las creepy gemelas, que nos recuerdan a la fotografía de Diane Arbus, pues los gemelos idénticos no deja de ser un hecho extraordinario, el anverso y reverso de algo desconcertante.
Ellas simbolizan la duplicidad en El Resplandor, la repetición de hechos condenados a repetirse en el presente en un ciclo sin fin, como Grady y Torrance, como los horrendos sucesos que acaecieron en el pasado en el hotel. El temor a la profecía autocumplida es lo que nos acojona del Resplandor. Para ir terminando, que se me ha ido un poco largo el vídeo, creo que la explicación esencial del Resplandor que os decía al principio es que Kubrick quería transmitir con la película cómo una normalidad puede volverse aterradora y transformarnos, y creo que hemos visto el obvio paralelismo con su propia vida, el temor a que los sucesos de la naranja mecánica le llevaran a hacer algo trágico e inevitable como a Jack. Menos mal que existe el arte. No quiero decir que Kubrick deseara secretamente matar a su familia o ni tan siquiera lo imaginara, pero sí que El Resplandor fue su manera de lidiar con toda esa tensión, un doble artístico y distorsionado de su propia experiencia real. Esto es para mí la mejor manera de comprender el verdadero sentido del Resplandor. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí, espero que os haya gustado. Muchos besos y abrazos, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.